Técnicos y continuamos con la jornada de tarde que sigue la dinámica de interacción, de interactividad, más que de escuchar o luego proponer, más de interacción entre todos. Soy José Luis Gutiérrez, de redes y de la campaña Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza, y vamos a poner en común esta tarde los talleres que hemos participado esta mañana. Porque claro, lo de los talleres tiene un problema, que es que participas en uno pero te pierdes 4, ¿no? Entonces la dinámica de interacción que queremos es dejar muy clarito con 3 preguntas que hemos contestado esta mañana en cada uno de los talleres, pues qué se ha trabajado y sobre todo desde la experiencia que nos han contado, que yo creo que han sido todas muy ricas, pues qué hay de trasladable en eso hacia nuestro ámbito, porque al final entramos en la última parte del seminario que pretende desembocar en algo, es decir, que construyamos algo en torno a el mensaje de la Laudato dentro de las diócesis y dentro del ámbito que cada uno ocupe, sea pastoral, sea colegio, sea desde una ONG. Entonces, bueno, pues la idea que queríamos era hacerlo todo muy estructurado. Yo voy a ir presentando cada uno de los coordinadores de los talleres a los cuales les voy a dar 10 minutos escasos, a ver si es posible mejor 5 que 10, para contestar a esas 3 preguntas con las frases que han sacado de cada uno de los talleres, que lo van a hacer en forma de diapositivas. Voy a empezar con el taller de incidencia en la parroquia. La que lo coordinaba era Ana Isabel González, Anaí, de Confer, del área de justicia y solidaridad, y que también está en el grupo que ha organizado este seminario, en ese grupo que hemos llamado Ecología Integral, de la Conferencia Episcopal. Pues Anaí, cuando quieras. A ver si aparece y si se puede ver. Y si podéis poner en las televisiones pequeñitas... Ya está. Ya se ve. Vale, pues... Bueno, en el taller que hemos tenido sobre incidencia en la parroquia, la experiencia que nos ha servido un poco de punto de partida ha sido la de la parroquia de las Rosas, de Nuestra Señora de las Rosas, aquí en Madrid. A ellos les hemos pedido que sean los que nos compartan cómo han ido haciendo dentro de la parroquia un itinerario de conversión ecológica, luego, como diremos, de conversión ecológica y social, ecosocial o socioambiental, ¿no? Porque las dos cosas tienen que ir unidas. Entonces, a partir de esa experiencia, pues luego hemos ido dialogando y aquí están las conclusiones. La siguiente. Ay, no. Esa no es la mía. A ver. A mí como me hagas esto me matas. Ahí sí estamos. Bueno, decíamos una de las cosas que hemos visto como para extraer de aprendizaje para otras experiencias es que es imprescindible en una parroquia para que toda esta sensibilidad, toda esta espiritualidad y este compromiso avance, es un grupo motivado que impulse e involucre a la comunidad. A ver, os explico un poquito, porque había algo interesante en el seminario, en el taller, perdón, y es que la Parroquia de las Rosas, la experiencia, que ellos llevan ya pues 10 años o más de 10 años trabajando en este camino, ha partido de un grupo de la comunidad parroquial, de una pequeña comunidad, un grupo de matrimonios en el que algunas de estas personas tenían una gran sensibilidad hacia estas cuestiones y las vivían ya en su vida personal. Y a partir de ese grupo empezaron a surgir propuestas hacia la parroquia que se trasladaron al párroco y bueno, pues el párroco dejó hacer, que eso también hemos visto que es bueno, pues un elemento, ¿no? que dejó hacer. Y a partir de ahí no solo dejar hacer, sino el permitir que todo esto se vaya trasladando de alguna manera a la comunidad. Como sabéis, en las carpetas tenéis una hojita de cada taller y ahí, si la leéis, podéis haceros muy bien a la idea del camino de la Parroquia de las Rosas. Pero un poquito decíamos que es esto, ¿no? Como si dijéramos de abajo a arriba. Surge de abajo de la comunidad y se va trasladando pues al párroco y desde ahí pues al resto ya de la parroquia.
Pero también estaba una compañera de Barcelona, de Justicia y Paz, en el que nos ha contado la experiencia que están intentando hacer un itinerario pues, en una orientación, una dirección diferente, ¿no? Es decir, desde la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis, el poder hablar con el obispo y desde ahí dar vía libre para que haya una búsqueda de parroquias que se puedan animar a meterse en esta dinámica, ¿no? Como veis, es como otro acceso, es decir, es ya desde Justicia y Paz, obispado, a parroquias y luego sensibilizar a la comunidad. Decíamos que sea como sea el acceso a esta, sea como sea la puesta en marcha, esto no sale adelante si no hay un grupo que lo motiva y lo dinamiza. La cuestión es cómo encontrarlo. Si lo tenemos, genial. Y si no, ¿cómo lo estimulamos? También era la pregunta, ¿no? Luego, otra cosa que también nos parecía muy útil, otro aprendizaje de esta experiencia, pues es que se trata de poner en marcha procesos y no acciones sueltas. Ellos llevan, como os decía, 10 años trabajando. Evidentemente, Laudato Si desde hace 2 años ha dado un impulso y la coordinación, pues también la red con otros grupos, pero nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo hacer cosas que no sean acciones puntuales, que hacemos una oración, una vigilia, un algo en tal momento, una campaña, sino en una parroquia algo que tenga estabilidad y durabilidad, que realmente vaya permeando no solo momentos sueltos, sino una vida parroquial. También nos hablaban, bueno, pues de todas estas cuestiones del replanteamiento del consumo, del replanteamiento de la gestión del edificio, de muchas cuestiones. Luego, a la hora de extender esto a la comunidad parroquial, nos contaban pues, que han tenido en el último año un itinerario mensual en el que cada mes daban un mensaje hacia la comunidad parroquial y aprovechaban las Eucaristías dominicales. Entonces, aprovechar los momentos en los que la comunidad está reunida y, bueno, pues colgar de ahí todo un itinerario o un camino, ¿no? Y también pues hemos comentado, ¿no? A partir de esta experiencia, que plantearlo en la línea de la conversión al Evangelio, es importante, ¿no? Esto de la conversión, decíamos, ecológica, pero luego íbamos un poquito, no más allá, porque sino especificando y concretando un poco más en esto de la cuestión de lo ecosocial, ¿no? Esto, bueno, pues también de cara al lenguaje que le entra mejor a las personas. Quizá, bueno, pues el añadir también que esto va unido al cuidado de las personas, que va al cuidado de la sociedad, al compromiso por los otros, pues también ahí quizá podemos tener pues un enganche, ¿no? Para poder estimular a la comunidad a que se vaya implicando en ello. Esos serán algunos de los elementos, ¿no? Luego también las dificultades que podemos encontrar, ¿no? Hay una pregunta muy importante, ¿no? Queremos que esto pueda permear las parroquias, decimos, ¿no? Que esto pueda como aterrizar en las parroquias. ¿Quién empieza esto? ¿Por dónde? ¿Quién empieza? Decíamos ahí, empieza la comunidad, puede empezar el párroco, que tenga inquietud y quiera estimular también a la comunidad. Empieza la diócesis y decimos, aquí hay varios agentes que tienen como que confluir, que para empezar... O sea, que todos son necesarios y para empezar, pues hay que empezar por el que se pueda, por el que en ese momento, en cada lugar, sea más fácil pues, o tenga la sensibilidad de poner en marcha algo de esto, ¿no? Todos los agentes son necesarios y hay que empezar por donde se pueda. Pero sí que yo creo que un poquito como conclusión, así escuchando, efectivamente es necesario que la comunidad se deje involucrar, es necesario también a lo mejor, o es bueno que el párroco lo pueda estimular y es bueno también que desde las diócesis esto se plantee desde la pastoral diocesana, desde un plan pastoral un poco más allá de que haya parroquias que lo quieran hacer o comunidades en parroquias que quieran involucrarse, ¿no? Que aquí un poquito todos los agentes son necesarios. Otra dificultad, la escasa sensibilidad y conciencia como Iglesia en general ante estos temas. Decíamos, cuando hay alguien motivado, ese alguien empieza. Si es el párroco, empieza buscando un grupito. Si es una comunidad, esa comunidad empieza a buscar cómo. Si ya es una estructura diocesana la que lo impulsa, a veces lo que nos pasa es que aún no estamos maduros en este nivel. Y se decía también, pues las parroquias hoy
muchas viven más en esta dinámica del culto, de los sacramentos. Como Iglesia hemos tenido más incidencia en lo personal que en lo social y lo disociamos todavía. No hemos hecho esa especie de esa como reconciliación, ¿no? Esa integración de las dos cosas. Y luego, pues eso que nos encontramos muchas veces, que es en una parte de la comunidad o de la Iglesia, la vinculación de la ecología con cuestiones ideológicas de rechazo que puede provocar resistencias cuando alguien en una parroquia dice, ¿por qué no ponemos en marcha algo de esta línea, ¿no? Y lo último ya, por fin, los medios que nos pueden ayudar. Nos decía la misma gente de la parroquia de Las Rosas, seguro que hay gente con sensibilidad en las comunidades, más de la que pensamos. A lo mejor incluso gente que todavía no ha encontrado su lugar en la comunidad parroquial, que no se termina de identificar pues, con la liturgia o con la catequesis. Quizá hay gente que tiene ganas de implicarse y si se lanza algo de este tipo, conecta por ahí y se anima, ¿no? a dinamizar esta dimensión dentro de una comunidad, ¿no? Luego tenemos abundantes materiales y campañas, por eso no nos va a faltar nada de materiales para formarnos, para poner en marcha un grupo, etcétera, ¿no? Y de esto hemos hablado bastante, quizá a lo mejor excesivo. Otra cosa que nos ayuda o nos puede ayudar es compartir experiencias para ayudarnos a dar pasos, ¿no? Una de las cosas que primero ha surgido en el grupo ha sido empezar a darse correos, ¿m? Y empezar a decir, oye, ¿tenéis un blog? ¿Y dónde ponéis la experiencia? Ah, pues dame la dirección del blog, la página de internet. O sea, también cómo hacemos ahí no sé, una recogida de experiencias que nos puedan ayudar y cómo nos conectamos unos con otros. Luego, la necesidad de un diálogo con los responsables diocesanos. Eso también ha salido, porque es uno de los ámbitos desde el que se tiene que impulsar todo esto. Y también se comentaba ya hacia el final que la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instituida por el Papa Francisco hace 2 años, pues quizá es algo que en las diócesis deberíamos impulsar más su celebración. Hay algunas que ya están dando pasos con procesos que además van durante todo el año trabajando, pero en otras quizá no hay que hacerlo el 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre es una fecha muy mala para nuestro sitio, ¿no? Pero quizá en torno a esta jornada podemos empezar a hacer cosas en las parroquias, en las comunidades, etc. Yo creo que más o menos esto es lo que hemos dicho. Pues muchas gracias, Anaí. Y seguimos con el segundo de los talleres. Yo os pido una cosa, que es que si cuando estamos poniendo esto en común, si os ocurre alguna propuesta, alguna idea, algo para la segunda parte de esta tarde, que va en torno a eso, ya os anuncio, que lo vayáis escribiendo. Oye, pues mira, esto a mí me sugiere que podemos continuar. Después de este seminario, ¿qué? ¿No? Eso que también ya nos vayamos preparando para esta última parte de la tarde. Entonces, el segundo taller es el de conversión ecológica, biotropía y estilos de vida en conversión. Y bueno, pues a Ricardo Loy le han pillado porque no estaba primero de coordinador, pero como siempre dice que sí, pues es el secretario de Manos Unidas y también está en el grupo de Ecología Integral y va a comentar el taller 2. Bueno, el taller 2, más que estilos de vida en conversión, se centró más en la conversión en el ámbito doméstico que todo esto de nuevos estilos de vida y maneras de enfrentarnos al consumo en la vida diaria, en las cosas más domésticas y más ordinarias de la vida que se pueden realizar, ¿no? Y fue lo que nos contó José Izaguirre. Los elementos útiles para otras experiencias, sintéticamente, no vayáis a pensar que esto fue todo lo que se habló allí. Lo primero es que era sugerente e interpelante, ¿no? Porque de alguna manera nos manifestó la posibilidad que hay incluso en una ciudad como Madrid, que es la experiencia que él vive, de un modo de vida más austero, más que deje menos huella ecológica, que facilite el encuentro con otras personas, en fin, una serie de cosas que van dentro de lo que sería el mensaje de la Laudato Si en cuanto a los cambios de estilo de vida, una espiritualidad también determinada, etc. Nos descubrió también, o afianzó en algunos casos, pasos y cambios que son posibles en la vida diaria, porque allí también se compartieron algunas experiencias de que hay cambios que ya se están realizando, ¿no? Pues en cuanto a consumo de energía, tratar de tener contratos con compañías que dejen
que usen medios alternativos de producción de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa también que nos pareció un elemento muy útil es el desarrollo de una espiritualidad conectado con el cuidado de la tierra, ¿no? De nada nos sirve a lo mejor cambiar los estilos de vida si no tenemos una fundamentación de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque el estilo de vida lo podemos cambiar en 2 minutos, porque hacemos otro hábito, hacemos otra costumbre, hacemos otra cosa, pero de verdad lo que debe de suponer, o lo que pensamos, o lo que compartíamos que debía de suponer, era de verdad que hubiera una fundamentación en nuestro ser creyente de por qué tomamos esas medidas con respecto al consumo y a la vida diaria, ¿no? Se comentaban cosas concretas que algunas ya se están realizando pues, por distintas iniciativas, como es, por ejemplo, impulsar acciones con ecónomos en las congregaciones, que ya tuvimos también encuentros con provinciales, desarrollos de grupos de consumo en el sector de la discapacidad. También es una llamada, o fue una llamada a la participación pública, de alguna manera más consciente, puesto que las implicaciones que tiene todo esto de cambiar estilos de vida, de una conversión de nuestros modos de vivir, de nuestro estilo de vida, de nuestros consumos, pues parece que es importante, produce como consecuencia una mayor presencia pública, una mayor participación pública en distintos ámbitos, ¿no? Y el encuentro con otras personas. Desde luego lo que sí se hablaba allí es que esto o lo hacemos en comunidad, lo hacemos en grupo, apoyados, sugeridos, impulsados por otros o junto a otros, o no, habrá veces que no lo consigamos hacer, ¿no? Y después una cosa que nos parecía muy útil también era que había que tener en cuenta los procesos y los ritmos personales, ¿no? Si de lo que estamos hablando es de conversión de estilos de vida, de conversión del consumo que hacemos, porque llegamos a plantear, o nos llegó a plantear José, hasta el tipo de jabón que usaba, de limpiador que usaban en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera todos esos cambios que se pueden producir ya desde el recibo de la electricidad hasta lo que usamos para lavar la ropa, todo eso tiene que tener en cuenta la realidad de cada persona y los procesos y los ritmos y lo que cada uno va entendiendo de cómo se tiene que implicar en este compromiso, ¿no? Un poco por ahí. Sí. En cuanto a dificultades, pues yo haciendo la síntesis puse 3, ¿no? Una que salió allí era el compartir tareas con personas de otros ámbitos, pues puede ser una dificultad, es decir, con personas que no creyentes, pero también nos planteamos que hay personas creyentes que un poco todo este discurso o todas las implicaciones que tiene profundizar en el significado para la vida diaria de la Laudato Si, pues hay gente que no los comparte. Y entonces eso puede ser una dificultad si en las comunidades en las que vivimos eso no se entiende, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo, es una dificultad que habrá que superar a base de procesos y de concienciación y de sensibilización hacia todo esto. Después una dificultad grande son las propias de la conversión, ¿no? De hacer posibles los cambios de vida. Todos sabemos que siendo seguidores de Jesús tenemos que ir cambiando de vida, porque nos tenemos que ir durante toda nuestra vida transformando en personas santas, pero no siempre lo conseguimos, ¿no? Entonces son las dificultades propias de la conversión, que no son diferentes a las del seguimiento de Jesús al final, ¿no? Y después, bueno, no es una dificultad, es más una constatación, ¿no? A pesar de que estos cambios se tengan que producir o deberían de producirse en nuestros entornos diarios, hay veces que parece que nos cuesta dar el primer paso, ¿no? Porque la gente no se va a implicar, bueno, no sé qué. Sin embargo, también se constataba allí que el inicio de dar el primer paso sí significa
que de alguna manera el entorno nos va a ser sensible a ese proceso de cambio y en las cosas diarias de la vida, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que nosotros solo nos fijamos en el taller. Lo único que hicimos fue, no tenía relación del todo con el título, ¿no?, del taller. Fue solo en la vida diaria, en la vida de casa de todos los días, ¿no? Y después ya sí. Y después, con los medios que se nos ocurrían por allí, era organizar en las diócesis y congregaciones grupos de consumo, ¿no? Contratar con empresas que tengan políticas sociales. De alguna manera nos parecía, con relación al segundo punto también, que nuestros consumos sean signos de identidad cristiana. Es decir, que busquemos también, por un lado, empresas que tengan cierta responsabilidad corporativa y ciertas preocupaciones en políticas sociales, pero que a lo mejor también desde la Iglesia, bien sea desde las diócesis, las congregaciones, las parroquias, un poco lo que planteaban ahí con respecto a la parroquia de Las Rosas, ¿no? Pues que ahí a lo mejor podríamos organizar grupos de consumo, que sería una manera muy, muy clara de interpelar y de hacer una llamada de atención a todos los cristianos, por lo menos, ¿no? Después había una cosa muy importante que nos parecía, que era que, a pesar de que hay multitud de iniciativas, de procesos de reflexión sobre la Laudato Si y de puesta en marcha, experiencias de lo más diverso, no hay un conocimiento generalizado de todo eso, ¿no? Pues a lo mejor conoces las que están más cerca de tu entorno, pero no hay una tabla donde nos cuenten pues que en la diócesis de no sé dónde hay un proceso pastoral para estudiar la Laudato Si, los franciscanos tienen hasta vídeos de promoción de tal, en fin, todas esas cosas que algunas hemos conocido aquí y que, por ejemplo, nosotros en el grupo en el que participamos, pues sí vamos conociendo, ¿no? Pues a lo mejor hacerlo de una manera establecida, pues contar experiencias materiales, dinámicas, etc. Y después, por último, el último medio es seguir en el proceso de concienciación y difusión de lo que se va realizando, ¿no? Tanto de los mensajes de la Laudato Si como de cómo tiene que plantearse desde la fe también la preocupación por el medio ambiente y la conexión que tiene con el cuidado de las personas, todo esto, ¿no? Un poco. Gracias, Ricardo. De nada, hombre. Sabéis que el C no se ha podido realizar. Me salto directamente al D, que no está en orden, porque es el de experiencias de formación y educación en el compromiso ecológico, y el que lo ha coordinado es José María Chema Castells, que es del Grupo de Ecología de la Compañía de Jesús y que también está en este grupo de Ecología Integral y está dinamizando y organizando este seminario. Bueno, el grupo de educación... ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, nos han compartido la experiencia de un colegio, que los que tenemos la oportunidad de haberlo conocido hace unos años, nos dicen que en unos años se iba a convertir en un colegio que viniera a hablar un sitio de esto, como un modelo de trabajo integral en ecología, no nos lo hubiéramos creído. Es un colegio muy normalito, es muy tradicional, poco innovador y que demuestra, yo creo, que es posible. Mi primer mensaje, como cualquiera de nuestros centros medios, ¿no? Un colegio de Málaga, de la Compañía de Jesús, y en él, en la explicación que nos ha hecho Nacho, hemos descubierto 4 elementos que pueden ser útiles para otra experiencia. Primero, lo que él decía de todo suma, y con esa frase de todo suma quiere decir que parte de una propuesta, de una invitación y no de una imposición, ¿no? Frente a los que piensan que en los centros educativos solo puede funcionar aquello que se obliga por parte de la dirección a hacer a todo el mundo, ellos tenían muy claro que el sumarse a este proyecto, aunque fuera un proyecto del centro, un proyecto de todo el centro, solo se podían sumar aquellos que quisieran, aquellos profesores, aquel parte del PAS que quisiera sumarse, ¿no? Y por tanto partir de una invitación, de una propuesta y de una imposición. Y desde ahí apelar a la creatividad de todo aquel que quiera sumarse, ¿no? Un segundo elemento que veíamos como un elemento útil es
el punto de partida de hacerse preguntas adaptadas a cada centro. Cada centro es distinto, pueden servir otras experiencias, pero cada centro debe partir de sus propias preguntas para construir su proyecto, ¿no? Y eso veíamos que es un elemento importante. Un tercer elemento, útil para replicar en otros espacios, es la necesidad y el poder construir un trabajo en equipo amplio a partir de un grupo inicial ilusionado, ¿no? Coincide con algunos otros de los grupos. Esto parte de un grupo inicial, no un profesor aislado, sino un grupo inicial muy ilusionado que consigue construir un trabajo en equipo con parte importante del centro, de los distintos áreas y equipos del centro, ¿no? Y por último, no quedarnos solo en un centro que trabaje en la ecología, sino salir del propio centro, ¿no? No convertirnos en un centro modélico, pero autocentrado en sí mismo, en lo bien que lo hace, sino trabajar con otros, tejiendo red con el entorno. Y cuando digo el entorno, digo con otros centros educativos, pero con la asociación de vecinos, con ONGs, con asociaciones de discapacitados, etcétera, ¿no? Sí, lo que llevamos escuchando desde ayer, la necesidad de conectar porque todo está conectado, ¿no? En cuanto a las dificultades que creemos que podemos encontrar al replicar esta experiencia, una es la diversidad del profesorado que nos encontramos en la mayoría de los claustros, ¿eh? Profesorado muy diverso y, siendo sinceros y honestos, muchas veces con dificultades para seducirlo, no para obligarlo, pero sí que ante esa invitación se sientan invitados, se sientan seducidos a sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? Y partiendo del realismo, de las realidades, que los ritmos escolares son los que son, que las dificultades de los profesores son los que son, y entonces tiene que partir de una solución que no siempre es fácil, ¿no? Un segundo elemento que decía algunos de las participantes, que claro, este centro, aunque esté en un centro urbano, está en Málaga, es un centro muy grande, con mucho terreno, entonces, bueno, pues pueden disponer, por ejemplo, de un huerto que creo que tenía 40 por 30 metros, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y aparte un gallinero. Y alguien decía, bueno, un centro como el nuestro, en pleno barrio de Salamanca, por ejemplo, con mucha piedra, la dificultad de encontrar espacios de encuentro con la naturaleza o simplemente espacios verdes en muchos centros urbanos, ¿no? Porque también decía, es una realidad, es una dificultad, pero no una imposibilidad, ¿no? Y se decían como ha habido experiencias que incluso en ese tipo de centros, con creatividad se puede superar ese obstáculo, ¿no? Y tercero, el conducir un proyecto de este tipo que implica tanta gente, tantas actividades, de forma continuada, año tras año, un proyecto que se evalúa, que se desarrolla, que asume la creatividad de mucha gente distinta, no solo en lo educativo, en la sensibilización, sino también en la gestión, en la organización del centro, con el PAS, el personal de administración y servicios. Eso es muy difícil hacerlo sin tener una cierta liberación horaria de alguien que coordine, ¿no? Sino de todo el equipo, al menos de una persona, ¿no? Y eso sabemos que en los centros es muy difícil. Y que aparte del pastoral, del director de departamento, pues tener a alguien liberado para la ecología es muy difícil, pero también muy necesario, ¿no? Son las tres dificultades que veíamos para replicar la experiencia en otros sitios. Y ahí no hemos quedado, no hemos llegado a los medios. Muy bien, pues gracias, Chema. Y el taller era el de experiencias de sanación de medio ambiente y de las personas. Isabel Cuenca ha estado en la coordinación. Isabel, bueno, ya sabéis, es Justicia y Paz, secretaria de la Comisión General. Y también está en la campaña, junto con Manos Unidas y junto con Confer, con Cáritas y con Redes, de Si cuidas el planeta, combates la pobreza. ¿Se me oye? No. Hacia la izquierda. La izquierda siempre. ¿Se me oye? La izquierda funciona. Tú. Vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es que he perdido mi carpeta. Si alguien se ha encontrado la carpeta, ahí estaban las notas. Pero bueno, como también está aquí y me acuerdo, pues no hay demasiado problema. El taller ha sido, en primer lugar, muy rico en cuanto a lo que hemos escuchado, porque la idea inicial, bueno, lo primero que nos ha contado una anécdota, José María, que ha sido el que lo ha dirigido, que lo llamó un periodista y le preguntó que eso de la sanación qué era, porque daba la impresión de que iba a ser que nos iban a ir imponiendo las manos y íbamos a salir todos renovados. Bueno, no, era sanación de las personas y sanación del medio ambiente. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues él empezó hace unos 20 años con una idea de convirtiéndose en lo que es un trapero, es decir, coger ropa que la gente la donaba, la limpiaba, la arreglaba, la vendía y así conseguía un poquito de dinero y así empezó a trabajar con personas pues
toxicómanos, alcohólicos, etcétera, donde a través de este pequeño trabajo y a través de esta pequeña iniciativa, pues les daba la dignidad, les daba confianza en ellos mismos y les hacía sentirse útiles socialmente. Poco a poco el proyecto ha ido creciendo. El proyecto es muy interesante, tiene una página web que se llama, bueno, Solidanza. El proyecto se llama Solidanza con la C francesa, y se busca en internet y se encuentra, porque hay infinidad de imágenes y demás, y hoy en día es un proyecto bastante importante. Él dice que no porque es humilde, pero tal y como nos lo ha transmitido realmente vemos que sí, que es muy importante, que en la actualidad trabajan 90 personas y que se dedica no solamente a reciclar ropa, sino que se dedica también a reciclar pues electrodomésticos, a reciclar muebles y sobre todo también a dar clases de formación, porque claro, para reciclar electrodomésticos pues se necesita que la gente sepa hacerlo, y para lo cual pues necesitan recibir pues formación adecuada, y está en colaboración con otra serie de personas porque después de ese trayecto que hacen ahí de recuperación, porque en general son personas de la calle, personas excluidas o personas en serio riesgo de exclusión, pues después de 1 año y medio, 2 años de formación, pues ya son personas preparadas, confiadas en ellas mismas y dispuestas a asumir cualquier responsabilidad y cualquier trabajo para el que han sido preparados durante esos 2 años. Entonces, desde ese punto de vista, pues lógicamente es un taller de sanación de las personas y también es un taller de sanación del medio ambiente, puesto que reutilizan y reciclan un montón de materiales. Después de explicar y de ver vídeos con el testimonio directo de las personas, pues hemos ido analizando lo que se nos ha ido pidiendo. Elementos útiles que pueden servir para otras experiencias similares, pues decíamos que en primer lugar lo importante era la ilusión, la confianza y la esperanza, porque claro, muchas veces se empieza un proyecto y alguien le dice, oye, que vas a empezar cogiendo ropa usada y vas a empezar con drogadictos y demás, pues a lo mejor alguien se echa para atrás, le da miedo, dice no sé. Bueno, pues si se empieza con ilusión, si se tiene confianza y se tiene esperanza, pues vemos que realmente son 3 aditivos muy importantes para que el proyecto pueda seguir avanzando. El segundo elemento útil que hemos visto para esta experiencia es no tener miedo ante las personas que necesitan ser reinsertadas, porque en líneas generales también socialmente parece que hay que protegerse de determinadas personas, y realmente pues estas personas que necesitan ser reinsertadas, ahí la experiencia de Josep María y demás personas que han tenido experiencias parecidas trabajando con colectivos, pues dicen que ha sido una experiencia estupenda, sin ningún problema, sin ningún riesgo, y simplemente unas relaciones muy positivas que se han establecido entre las personas y que se puede hacer y ya está. Después, lógicamente, hay que tener un espíritu empresarial entendido como tarea de varios, porque hay veces que este proyecto no puede ser idea de uno solo, sino que tiene que ser un proyecto como empresa, pero de varias personas que coincidan en los mismos ideales y en la misma forma de ver las cosas. Es decir, ahí pues se introduce un poco la idea de que sea realmente como una cooperativa. Y luego el último elemento que hemos valorado como importante, pues es implicar a las personas del lugar. Muchas veces una experiencia se inicia sola, pero hay que buscar, pues ahora este amigo me ayuda a esto, ahora esta parroquia me ayuda, este grupo de amigos me da esta idea, el otro me cede un local, y entonces poco a poco se va implicando a las personas y se va creciendo la red de personas interesadas en el proyecto y sobre todo la red de personas que apoyen. En cuanto a las dificultades que se pueden encontrar, en primer lugar las legales, claro, al hacer una empresa, ya se ha dicho, la mayoría de nosotros o la mayoría de personas que inician no tienen ni idea de cómo se hace una empresa, ni de los aspectos legales, ni de los pasos que hay que seguir, ni en los líos que uno se puede meter. Pero para eso decíamos que está la red de amigos. Uno no lo sabe hacer, pero puede buscar a alguien que te asesore, alguien que te ayude, alguien que te apoye, y poco a poco pues esos problemas legales se pueden ir resolviendo.
También los prejuicios que las personas puedan tener, es decir, muchas veces, ya lo hemos dicho al principio, pero aquí también se ha visto como una dificultad, el miedo, el prejuicio a trabajar frente a determinadas personas, el problema de que yo voy en este tiempo, pues realmente una empresa no va a ir adelante, en fin, una serie de prejuicios negativos que tenemos antes de empezar algo, pues eso puede ser una dificultad. Otra cosa que se ha dicho es que si se crean empresas nuevas, empresas de inserción social, no podemos hacer las mismas cosas que hacen las empresas civiles, es decir, hay que crear empresas nuevas con ideales nuevos y con proyecciones nuevas, y entonces pues haciendo, entre otras cosas, prácticas legales, es decir, no podemos tener una empresa, por muy buenas intenciones que tengamos, pagando en dinero negro o explotándola. Hombre, es que vas a trabajar 10 horas, pero no te podemos pagar nada más que 6, cosas así. O sea, que realmente en eso hay que ser muy claro, muy transparente y desde un primer momento pues cumplir toda la legalidad vigente y ir más allá. Otra dificultad es que una vez que se hace la empresa y si la empresa tiene éxito y la empresa va hacia adelante, de pronto nos podemos convertir en empresarios y olvidar el horizonte que se ha tenido al principio. Es decir, ya perdemos los orígenes y nos convertimos de verdad en empresarios. Entonces eso puede ser una dificultad. Y otra dificultad muy curiosa que nos ha sorprendido, pero que por lo visto es real, nos sorprende porque estamos hablando de personas que podríamos tener el mismo lenguaje y los mismos criterios, es que a veces hay competencia entre entidades sociales. Es decir, que hay algunas veces empresas que están empeñadas en la misma labor social, con los mismos objetivos, y muchas veces hay recelo y en vez de ayudarnos a resolver las dificultades, a apoyarnos unas en otras, al contrario, que no se enteren, que nos van a quitar los clientes, que no sé qué, y entonces pues hemos visto que podría ser una dificultad. Y medios que nos pueden ayudar, pues uno de los medios que nos han dicho, que además entiendo mucho de ello, es utilizar plataformas de financiación ciudadana. Eso Carlos Jesús es un experto y nos ha dado muchas ideas, y dice que es que a veces no pedimos, no sabemos encontrar la fuente de financiación y que realmente hay muchas plataformas que se pueden pedir ayuda y dice que funciona simplemente pues con ponerlo en internet, que sale mucha gente dispuesta a ayudar. Bueno, pues entonces uno de los medios es utilizar ese tipo de plataformas. Otra de las cosas que nos pueden ayudar es tener los ojos abiertos y escuchar y ver otras cosas a nivel local y en otro lugar. Es decir, ver que si uno va a crear una empresa, pues no estamos solo en el mundo, a lo mejor un poquito más para allá, en el mismo barrio o en la ciudad de al lado, hay otra empresa que se está creando con las mismas iniciativas, con las mismas ideas, pues pongámonos en contacto y vamos a ponernos juntos a ver cómo han resuelto determinados problemas ellos y cuáles han sido las dificultades y entre todos pues ayudar. Y no solamente lo que esté ocurriendo en nuestro barrio, en nuestra ciudad, sino también muchas veces hay experiencias ricas también en otros países y en otros lugares del mundo. Bueno, pues ojos abiertos y atentos para ver qué se está haciendo y aprender de los demás, que siempre es muy importante. También medios que nos pueden ayudar, y se ha visto que era importante, acudir a colectivos de jubilados que pueden ayudar como voluntarios. Ahora mismo es un colectivo importante de gente que está muy preparada, que está jubilada y que y muchos de ellos saben mucho sobre muchas cosas. Bueno, pues es momento también de buscar ese colectivo de jubilados. Decíamos al principio, pues problemas legales, bueno, pues un abogado jubilado pues, nos puede asesorar. Problemas de cómo coger fondos, pues algún economista jubilado nos puede echar una mano, etcétera. Es decir, que ahí hay un colectivo fuerte de gente muy bien preparada y como ahora la esperanza de vida es tan larga, pues durante mucho tiempo nos pueden estar ayudando. Por la cara. Luego, después, crear complicidades a nivel personal y con otras entidades. Eso lo hemos dicho al principio e insistimos que es muy importante, decir que uno no está solo en este mundo, ni se le ha ocurrido a uno las ideas, y compartiéndolo y contándoselo a los amigos, pues resulta que de pronto tú lo cuentas a un amigo y conviertes a un amigo a la causa. Lo cuentas en la parroquia y de ahí sale un grupo de voluntarios que te echan una mano. Vas a un colegio y cuentas esa experiencia y resulta que el colegio se moviliza para traerte la ropa.
vas a una facultad o a una escuela de formación profesional y necesitas alumnos de práctica y te los mandan ahí a ti para que te ayuden a reciclar los electrodomésticos. Es decir, buscar complicidades a nivel personal y con las entidades, y también funciona. Implicar a centros educativos, como ya he dicho, y también se ha dicho que como es importante este tipo de cosas que a lo mejor son novedosas y no son muy conocidas, y en cambio si hay muchas experiencias ya pero no se comparte, pues organizar seminarios y congresos de buenas prácticas donde nos podamos escuchar, donde podamos saber y donde podamos seguir aprendiendo para seguir creando empresas de este tipo. Muy bien, pues gracias Isabel. Y con lo que ha dicho, también quería señalaros una cosa, que es que les pedimos a todos los autores de los talleres que nos indicaran alguna forma de contacto, una página web o algo así, con lo que has dicho de Solidanza, ¿no? En las hojas que tenéis de resumen del taller siempre hay algo, porque hoy en día todo el mundo que hace algo pone una página web, siempre hay una página web o bien de la Parroquia de las Rosas, o bien de Biotropía, o bien del Colegio de San Estanislao de Cosca, el SEC, el Laudato SEC, que a lo mejor si la página es muy difícil la que viene ahí de escribir, pones en el buscador y enseguida salen. Vamos, que hay maneras de enterarse un poco más también de las experiencias. Y bueno, ya vamos a terminar. Sabéis que en la dinámica del seminario y de todo este grupo de ecología integral, aunque parte de una iniciativa de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, hay otras comisiones episcopales también ahí implicadas. Y en concreto la de Migraciones, y aquí tenemos a su director, José Luis Pinilla, que además pues, ha hecho de coordinador del taller F, que es el de incidencia ecológica en el mundo rural. Gracias. Primer punto a subrayar, el agradecimiento de todos los participantes por el seminario. La experiencia que trato de resumir es la que aportan 9 personas, que eran las que estábamos en el grupo, con distintas expectativas respecto al taller, que estaba muy implicado en el tema de la incidencia rural. Perfiles de 5 de ellos más bien de zonas agrícolas, Valladolid, Colmenar, zona rural gallega, y 2, esto es muy importante subrayarlo, de Zamora y de Toro, con lo cual la provincia de Zamora ganaba por mayoría. Luis, que quede claro y lo repitas cuando vayas a tu tierra. Es verdad que el sentido de pertenencia de todos los que estábamos allí era variadísimo. Con lo cual, al ser una experiencia única para perfiles muy diversos, pues complicaba un poco la puesta en común. Gente que estaba en colegios mayores, gente que venía del mundo de la pastoral de salud, gente que venía de Cáritas, muy variado, ¿no? Y al ser una experiencia presentada, que a todos nos gustó mucho, muy enriquecedora, pero muy concreta, e intentar aplicarla a la realidad de contextos tan diferentes, pues surgieron respuestas muy variadas. La experiencia en concreto que se nos presentó es una experiencia de incidencia en un medio agrícola desde dos ámbitos distintos. Por un lado, desde la educación formal universitaria, una escuela técnica de formación de empresarios agrícolas en Valladolid, CINEA, gestionada por la Compañía de Jesús, y otra que nació de ella, que es una experiencia en el medio rural, en una zona propia y muy rural de Valladolid también, donde una granja familiar se convirtió en una especie de granja escuela en la cual pues distintos grupos de todo tipo de perfiles, escolares, jubilados, adultos, etcétera, pueden pasar días para estar en contacto con esa experiencia rural, rompiendo, sobre todo por los que son escolares, la dinámica de casa al cole y de cole a casa, sino estar un periodo largo en ese ámbito de la granja escuela, en las cortes, se llaman las cortes así, no porque sea otro nombre. Bueno, esta fue la experiencia que transmitió en esos dos ámbitos. Es importante destacar del primer espacio que describía, del espacio universitario, que aun habiendo nacido como un espacio de formación
técnica para, imparte ahora mismo el grado universitario, lo tengo que leer, universitario de Ingeniería Agrícola y de Medio Rural, dio un paso importante en cómo transmitir la formación de tal manera que enriqueciera a otros ámbitos que no fueran los puramente educativos, inductivos, formales, sino que se difundiera, aprovechando los espacios de la propia escuela, como un medio para la transmisión de experiencias concretas en el ámbito de experiencias de agricultura ecológica. Eso es importante también transmitir, lo que supuso de cambio de una concepción de enseñanza agrícola a un cambio de enseñanza agrícola ambiental y ecológica, que fue por lo que narraba la ponente, Paddy Miranda, no pudo venir el director, una experiencia que en sus primeros momentos produjo un choque porque la mayoría de los alumnos provenían del mundo rural, pero esperaban otra cosa, esperaban dotación de medios para mejorar sus fincas, pero cuando se empiezan a introducir elementos de formación ecológicos y de medio ambiente, se empiezan a desconcertar un poquito. Esta es la experiencia en síntesis que ella resume y, como os digo, intenta hacerse aterrizar hacia ofertas muy variadas, desde huertos, no huertos agrícolas, sino huertos ecológicos en todo el terreno de la escuela de formación, en principio por un montón de jubilados, puesto que el terreno era enorme en la ciudad de Valladolid, y que luego se empezó también a extender por distintos barrios de la ciudad. Experiencias con discapacitados, la derivación hacia la creación de comercio justo, etc. Y también la propuesta que se hacía de generación de proyectos cuyos beneficios iban derivados hacia otros proyectos medioambientales. Como veis, de una educación formal se ha hecho el intento de derivar hacia otra serie de dimensiones desde donde la formación intelectual, etcétera, pues pueda derivar en formaciones más de tipo ecológico y ambientales. ¿Cómo fue recibido esto en este ámbito en el cual os digo que era un grupo muy variado, con contextos y experiencias distintas? Elementos comunes a aplicar, insisto, pastoral de la salud, colegio mayor, gente que viene del mundo de la migración y que está entre su tierra de Nicaragua y su tierra de Irún, cómo aplicar esta experiencia concreta. El primer elemento común, y reafirmado por todos, porque lo que aquí sale son conclusiones asumidas por todos, es lo que hemos definido como promover la cultura del encuentro. Es decir, en el ámbito de lo urbano y lo rural, empezar ya a promover experiencias de encuentro de ambos ámbitos. En el ámbito de la, diríamos, de la formación, en el ámbito agrícola, había un acento muy cualificado en empezar ya a aprovechar todo lo que significa la diversidad en el cultivo, ¿no? Y por último, no era solamente recurrir a la agricultura como un medio para salir de la crisis, con la impartición de experiencias como estas, sino un tipo de agricultura que no sea agresiva. Bueno, el segundo elemento útil para otras experiencias, bueno, era claro que se podía asumir para cualquier persona que se trabaje en estos ámbitos distintos, que es la educación a través de la experiencia. Se hablaba de que a veces el tema de la ecología o del ecoconsumo, etcétera, se proyecta mucho en eslóganes o en pancartas, etcétera, pero que es muy importante la transmisión a partir de la experiencia concreta. Aludo al segundo perfil que la ponente decía de la granja escuela, donde van pasando con capacidad para 60 personas mucha gente que va teniendo la experiencia en esa granja con ganadería, con agricultura, etc. La experiencia es fundamental para gustar y sentir esta realidad. Es muy importante en este diálogo de ciudad-campo el poder aprovecharse de los beneficios de unos y de otros, en concreto
de la zona de la ciudad, cómo aprovechar todo lo que significan las redes para la distribución, y el papel de los implicados, y ahí aparecía cómo el papel de la Iglesia, pues a lo mejor no tenía que aprovechar más su presencia rural, y en el sentido de ser una Iglesia acompañante de estas experiencias, no dificultadora de las mismas, ¿no? El principio de volver a la tierra valía para cualquiera de los perfiles que estábamos en ese taller, ¿no? Es decir, la mirada implicatoria del apego a la propia tierra vale para cualquier persona con tal de que se parta de una experiencia gustosa, como ponían después. Es decir, hubo un apunte casi místico que enlazaba con la que nos comentaba José Ignacio Calleja, de la mística a los ojos abiertos, que era sugerir, invitar, provocar la experiencia de despertar la capacidad de asombrarse. Es decir, ser hombres y mujeres de hombros abiertos, como los niños pequeños, cuando ven algo que les asombra y a lo mejor quedan mudos, pero suscitar el encuentro con el asombro de lo que nos rodea parecía muy importante para cualquier perfil que quisiera acercarse a esta realidad. Y por último, la invitación a dar los pequeños pasos allá donde se esté y no olvidar en absoluto el tema de la concientización, que no sé si en este ámbito o en otro se insistía mucho en la frase del Papa Francisco de es más importante iniciar procesos que llenar espacios. Dificultades que podemos encontrar. Cada uno de los que estaban allá pues partían de experiencias de choques frecuentes con la burocracia de la administración para intentar iniciar o procesos como los que he descrito que Paddy narraba, o procesos más sencillos. Parece que Luis hablaba de la dificultad incluso de que una pobre señora pudiera tener una gallina ponedora de huevos por los papeles que necesitaba simplemente para eso. Hasta tales extremos llega la dificultad administrativa en el ámbito de favorecer una cultura ecológica en el ámbito de la agricultura, ¿no? Y que la administración debe asumir más clarísimamente su papel de subsidiariedad, lógicamente, ¿no? Se notaba como dificultad, claro, estamos situándonos en un ámbito agrícola de un contexto español, donde, como sabéis, la despoblación es una de las características más determinantes, ¿no? Todo lo que implica la soledad del medio rural, por la falta de población, la soledad que supone asistir como testigos mudos ante el derrumbe de la realidad rural, tanto en la costa como en el interior, por la invasión del boom de la construcción que se ha arrasado todo, la soledad, el testigo solitario ante esas tragedias ecológicas o agrícolas, pues es otra de las dificultades añadidas. La falta de acompañamiento, tanto para la denuncia como la búsqueda de recursos, como para el asociacionismo. Dificultades para los canales de distribución, en este algo que antes se ponía como un medio útil, pero que también es una dificultad entre el campo y la ciudad, para la distribución de mercado. Y hemos puesto ahí lo de la escasez del agua porque el diálogo en el grupo se vertebraba mucho sobre el tema de un modelo de intervención en el campo rural normal, pero se iba mucho al tema de la producción agrícola, donde donde el elemento del agua apenas había salido en nuestro discurso, y una y otra vez se machacaba el aspecto de poner en valor lo que significa la aportación del agua para la riqueza en país. Si pasas, Chema. Medios que pueden ayudar para la implementación. Fijaros que estamos hablando muy genéricamente, no sabíamos si estas dificultades, medios iban a hacerse aterrizar una diócesis, un grupo. Como los contextos de los que veníamos éramos tan distintos, pues los medios que se ofrecían eran muy polivalentes, como veis, ¿no? Medios que nos pueden ayudar. Subrayamos lo que ya ha salido en otros ámbitos, del trabajo en red, la importancia de volver a recuperar la cultura de la cooperación, de las cooperativas, las tiendas de comercio justo, comercio sano, etcétera. Estamos otra vez en el diálogo urbano y rural,
una tiendecita en los Montes Torozos pues no rinde, pero en Valladolid sí, que se dialoga con el mundo rural, que nutre esa realidad y que la da a conocer. Curas que apoyan, consumir productos propios, esto estaba muy insistido por la experiencia de una inmigrante que teníamos entre nosotros, ahora mismo en el País Vasco, de cómo educaba a sus hijos en el consumo de los productos de temporada, que no suponía estar continuamente invadiendo el consumo con productos de fuera de temporada, porque eso ni era educativo y además era mucho más caro y era antiecológico también, ¿no? Conocer proyectos y experiencias en marcha era otro de los elementos que han salido también en otros elementos comunes, en otros grupos. Muy importante el asociacionismo. En pequeños o grandes pueblos siempre hay alguna asociación civil, eclesiástica, ONGs, etcétera, con la cual se pueda contar para coordinar proyectos compartidos. Esto del trabajo en red salió varias veces. En algún momento también incluso se subrayó, no sé si en el mismo momento o a la salida, la importancia de hacer ofertas como la que se está haciendo en este seminario, de las que se presenta con Enlázate con la Justicia, con el campo de las migraciones, con la red Migrantes con Derechos. La importancia del trabajo en red cada vez es más imprescindible. Ante objetivos comunes o colectivos de personas con las que se trabajan desde instancias, organismos muy distintos, el trabajo en red es imprescindible, ¿no? El tercer medio que se subrayaba tenía más que ver con la incidencia de lobby, de advocacy, de, como cristianos, estar muy presentes en los ámbitos o momentos de decisión, o incluso aprovechar la presencia cristiana desde la pura doctrina social de la Iglesia para intervenir colectiva, política, socialmente, con el fin de transmitir estas ofertas, ¿no? Vuelve a repetirse el medio insistente del diálogo entre el campo y la ciudad. Se ve como un reto dificilísimo, dada la marcha sociológica en la cual nos vemos todos envueltos, pero no, a veces se notaba que caíamos en un derrotismo, esto es imposible, esto es muy difícil, etcétera. Pero lo que os decía en la diapositiva primera, y lo que Paddy y varios miembros del grupo subrayaban, la importancia de los pequeños pasos, la importancia de los procesos, la importancia del tú a tú, la importancia del diálogo personal o pequeños grupos, eso parecía muy importante. Y por último, como antes os aludí al subrayado del elemento del agua dentro de la importancia que en el medio rural parece que estamos solo pensando en huertos agrícolas, campos de... Se subrayaba muchísimo el tema de la importancia de los montes como espacios muchísimo también a aprovechar, porque parecía que cuando pensamos en agricultura ecológica a veces se nos olvida también la dimensión de riqueza de los montes, de la riqueza forestal, de la ganadería que sostienen, etcétera, aparte de la belleza, como ha hecho el director de uno de mis departamentos en migraciones, que ha colocado en el cartel de pastoral de la carretera, coches, motos, bicicletas, etcétera, un lema de la Laudato Si: alabado seas también, mi Señor, por los medios de transporte que nos ayudan a contemplar el ambiente por el que vamos viajando. Gracias. Yo creo que ahora sí podemos darles un aplauso por la síntesis, ¿no? Bueno, en cuanto a ahora participación no estaba contemplado, yo simplemente insisto en que de todo esto hay una serie de elementos comunes que se han ido repitiendo, que quizá nos puedan dar pistas sobre por dónde caminar a partir de ahora, ¿no? Yo creo que en todos los talleres había un grupo de gente ilusionada, que no era uno solo, pero que tampoco era un grupo grande, que echa a andar, que lo importante es empezar, que luego viene el desánimo, que es importante la red, que es importante conectar. Bueno, hay una serie de elementos ahí que se han ido repitiendo y que a lo mejor nos pueden dar pistas. Como digo, queda todavía otra parte, que es la parte más propositiva. Vamos a ver cómo se nos da el resto de la tarde. Bueno, vamos a organizar 3 grupos. Nos hemos adaptado un poco a la tarde, las circunstancias
de que hemos bajado en el número. Hemos debatido bastante el criterio de organizar grupos. Al final, algo muy simple, en vez de estar numerando de 1, 2, 3, pues hemos cogido por los asistentes, los lugares de procedencia, hemos quedado en que 2 grupos podían ser de Madrid, ¿verdad? Y dado que pueden tener circunstancias parecidas, un contexto semejante, y otro grupo que se aglutinara en torno a aquellos que vienen de otros lugares que no son tan macro, tan urbanos, ¿no? Y que, bueno, pues es verdad que no serán experiencias semejantes, pero lo importante es que centremos ya, porque es la conclusión del seminario, y donde tenemos que alumbrar pues aquello que pensamos que es viable de cara al futuro, tanto en lo que son las llamadas que nos pueden surgir a partir de esta experiencia, las llamadas que nos surgen a partir de lo que hemos oído aquí, en el panel de ayer, en las ponencias doctrinales de espiritualidad que hemos oído esta mañana, y la experiencia de los grupos, qué llamadas nos surgen a partir de esa realidad. Y segunda cuestión son las propuestas que bajo nuestro punto de vista se podrían hacer, ¿no? Y entonces propuestas que nosotros hemos puesto una nota común a todas las experiencias que ha habido aquí, y es que son experiencias con una cierta madurez, que no es algo improvisado, que ya tiene un recorrido, que son replicables en otros lugares. Pues bien, las propuestas que hagamos nosotros también se nos pediría esto, ¿no? Que veamos su viabilidad, y a mí me llamó la atención, por lo positivo, la anotación que hiciste ayer, ¿verdad?, de cómo en las diócesis debemos tener la capacidad de trabajar más en red, que se repite muchísimo aquí, ¿no?, en estas aportaciones. Entonces, a trabajar más en red significa no solo trabajar entre los nuestros, sino trabajar con otras instituciones. Una primera experiencia la hemos tenido aquí, estamos aquí, sobre todo en la mesa, distintas instituciones que están en distintos campos de la Iglesia, ¿no? Y en sectores también especializados en la pastoral de la Iglesia. Entonces, esto yo creo que es algo a mantener, ya que le saquemos también todo el jugo y el rendimiento que podamos. Entonces, vamos a irnos a los grupos. Yo creo que vamos a alargar hasta las 6, si os parece. A las 6 tendremos un café como igual que esta mañana, ¿verdad? Y luego venimos aquí a, bueno, pues 15, 20 minutos para el café, y venimos a poner en común esas propuestas. Nosotros mientras trabajaremos, recogeremos de los grupos esas propuestas, trabajaremos esas propuestas y esas llamadas, y se terminará y se concluirá con un signo también de compartir que tendremos al final de la tarde. Entonces, el primer grupo de Madrid se queda aquí, el segundo grupo de Madrid se va a Óscar Romero, y el otro grupo interprovincial, si podíamos llamar así, en la sala de al lado, la van, porque me imagino, por el número de la lista, el 80% son de Madrid, de los asistentes. Entonces, la distribución aquí y allá de los dos grupos de Madrid lo haremos también un poco por número, porque no tenemos otro criterio más razonable. Estaremos, por tanto, hasta las 6, y estarán con vosotros, vosotras dos del equipo. Los haremos. Venga. Así, a lo loco, cada Oye, uno. los coordinadores, ¿quiénes son? Venga, Os repartimos. ¿Queréis en Madrid o Venga, yo me quedo aquí. te quedas aquí? Yo soy foránea, yo no quiero nada. Vete a Bantuán.
nos vamos a Antoine, que lo van a hacer salto ya, a ver si me hace salto. Pero es que no sé dónde está mi mochila. Ah, aquí. Madre, que fresquete hacia aquí arriba. A ver. A ver, tenemos dos tipos de papeles, para lo de las llamadas y las propuestas, ¿vale? Y esto no se trata de que lo escribamos los que hemos estado en la organización, sino que lo escriba el que quiera y el que haga un poco, a lo mejor, la primera intervención y luego le corroboremos o veamos que eso tiene interés y estamos todos de acuerdo, pues pensamos, esta llamada sería importante para continuar el seminario, o esta propuesta, ¿no? Entonces yo os voy a repartir una, ¿vale? Pero a lo mejor no escribís. Una de llamadas, que sería un tipo de folio. Pues no, de escribir de momento nada. Lo que tenemos es que pensar en llamadas. A ti, después de todo esto del seminario, ¿qué te resuenan llamadas? ¿Qué te resuenan propuestas?